Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre las capas embrionarias y sus especificaciones. Pero para empezar, primero hagamos una breve definición de lo que son las capas embrionarias. Las capas embrionarias son un conjunto de células formadas durante el desarrollo embrionario animal, a partir de las cuales se originan los tejidos y los órganos de un adulto. Es importante decir que las capas embrionarias son tres, las cuales son ectodermo, mesodermo y endodermo. Primero vamos a empezar hablando del endodermo. Entonces, ¿qué es el endodermo? El endodermo es el tejido más interno de las tres capas que se desarrollan durante el crecimiento embrionario de los animales. ¿Y cómo se desarrolla? Durante los inicios del desarrollo embrionario, el embrión está formado por una sola capa de células. A continuación, esta capa se pliega sobre sí misma en un proceso llamado gastrulación, gracias al cual nacen las primeras capas celulares, y la primera capa celular que aparece es el endodermo. Y bueno, ¿y cuál es la función? La función del endodermo embrionario es construir los revestimientos de dos tubos dentro del cuerpo: el tubo digestivo y el tubo respiratorio. Este último se forma con una extensión del tubo digestivo y finalmente se bifurca en dos pulmones. Ambos tubos comparten una cámara común en la región anterior del embrión llamada faringe. Las bolsas epiteliales de la faringe dan lugar a amígdalas, la tiroides y el timo. Estos tubos se derivan del intestino primitivo a medida que el endodermo se aprieta hacia el centro del embrión. Se forman las regiones del intestino anterior y posterior. Otra cosa muy importante del endodermo es que existen dos tipos de endodermo. Entonces vamos a mirar cuáles son esos dos tipos de endodermo. El primer tipo es el endodermo embrionario. Este tipo de endodermo es la sección de la capa endodérmica que dará lugar a las estructuras internas del embrión, formando el intestino primario. Además, este estrato embrionario trabaja junto con la capa mesodérmica para formar la notocorda. Cuando esta estructura está completamente desarrollada, es la principal encargada de emitir las señales necesarias para posibilitar la migración y la diferenciación celular, un proceso sumamente importante para posibilitar la formación de estructuras orgánicas como el cerebro. A partir de aquí, la notocorda y el endodermo realizan un desarrollo paralelo en que la primera genera una serie de pliegues que pasarán a formar los ejes craneales, caudales y laterales del embrión, mientras que los pliegues del endodermo se van quedando al interior del organismo, formando el tubo intestinal. Bueno, el segundo tipo de endodermo es el endodermo extraembrionario. Este es la segunda división del endodermo, es aquella que permanece fuera del embrión, formando el conocido saco vitelino. Este anexo membranoso se encuentra conectado al embrión, suministrando los suficientes nutrientes y oxígeno, así como desechando los residuos metabólicos. No obstante, esta división de endodermo embrionario no permanece hasta el final del desarrollo embrionario, sino que suele desaparecer alrededor de la 10ª semana de gestación. Claro, esto en humanos. Y ahora vamos a hablar de la capa mesodérmica. El mesodermo es la capa que se encuentra en la mitad del endodermo y el ectodermo. Este está compuesto por 4 divisiones principales. La primera es la región central, conocida como corda mesodermo, que forma posteriormente la notocorda y está ubicada justo debajo del tubo neural. La segunda división es el mesodermo paraxial, que se encuentra a los lados de la notocorda. Este forma las somitas que más adelante se convertirán en tejido conectivo, músculo, cartílago y columna vertebral. La tercera división es el mesodermo intermedio, que formará el sistema urogenital. La cuarta es la placa lateral del mesodermo,
que formará el corazón, los vasos sanguíneos, el resto del sistema circulatorio y cavidades corporales. ¿Qué controla la especificación de estas divisiones? Existe un gradiente de BMP. En las partes laterales es donde más concentración hay. A medida que se acerca la notocorda, esta disminuye. El mesodermo paraxial participa en la formación de somitas. Estas son bloques de células mesodérmicas localizadas al lado del tubo neural que más adelante se convierten en tejido conectivo, músculo, cartílago y columna vertebral. La noguina, antagonista de BMP, se encuentra en esta región para inhibirlo. Existe un gradiente contrario al del BMP para la concentración de noguina a lo largo del mesodermo. Las somitas se forman a partir de somitómeras, grupos de células mesodérmicas cerca al tubo neural que se compactan y se separan por fisuras, dando origen a somitas inmaduras. Este proceso va desde la parte anterior del embrión a la posterior. Las somitas se enumeran de la más reciente a la más antigua de S1 en adelante, y la somita a punto de formarse es llamada S0. Las células mesenquimales hacen una transición a células epiteliales, y esto es lo que hace la separación física entre somitas. Esta transición es inducida por las interacciones entre los receptores de EPH en la parte anterior del somita con sus respectivos ligandos de frina que están localizados en la parte posterior de los somitas. La efrina activa la expresión de fibronectina, que es crítica para la correcta formación del somita. Los somitas son multipotentes, pueden formar cartílago de las vértebras y costillas, músculos de la caja torácica, extremidades, pared abdominal, espalda, lengua, tendones, dermis de la piel dorsal y células vasculares. Los somitas se comienzan a dividir en compartimentos, los cuales van migrando hacia el tubo neural, como el esclerotoma, inducido por altas concentraciones de SHH, el cual formará costillas y cartílago. El dermatoma, inducido por altas concentraciones de NTs, formará las células progenitoras del músculo esquelético. Y el miotoma, que formará la musculatura de la espalda y la caja torácica. El miotoma tiene dos grupos de células. El primaxial, que formará los músculos de la espalda y de las costillas, y el abaxial, que formará la pared corporal, las extremidades y los músculos de la lengua. Ahora hablaremos un poco sobre la miogénesis. Las células precursoras de las células celulares son llamadas satélite. Estas se encuentran primeramente en el dermatoma y comienzan a proliferarse con la inhibición de MIO-D. Luego hay una expresión de genes PAX para su especificación. Después hay una fusión de mioblastos mediada por FGF e integrinas. Hay un alineamiento mediado por caderinas y finalmente la formación de las fibras. El plato lateral del mesodermo se encuentra a los extremos. La capa más dorsal es el mesodermo somático y la ventral es el mesodermo esplánico, el cual se encarga de recubrir el endodermo. Entre ambas capas se encuentra una cavidad llamada celoma, que se puede dividir en tres capas. La pleural, que contiene el tórax, la pericardial, que contiene el corazón, y la peritoneal, que contiene el abdomen.
Ahora vamos a hablar del ectodermo. El ectodermo de vertebrados, la capa germinal externa que cubre la gastro en la etapa tardía, tiene tres responsabilidades principales: la formación del tubo neural, la formación de la epidermis y la formación de la cresta neural. Comenzaremos a hablar entonces de la formación del tubo neural. Este es el precursor del sistema nervioso central, es decir, del cerebro y la médula espinal. Este proceso es regulado por bajas concentraciones de BMP, que es inhibido por noguina y cordina. El tubo neural es formado a partir de la placa neural que se formó en gastrulación. Esta placa neural está en la superficie del embrión, pero el sistema nervioso no puede estar allí, por lo que debe moverse hacia adentro del embrión para formar el tubo. Este proceso se llama entonces neurulación y comprende dos etapas. Primero, la neurulación primaria, que se da en la región anterior del embrión. Lo primero que sucede en la neurulación primaria es la formación y elongación de la placa neural. Después se da una flexión de esta, formando así el surco neural. Posteriormente se da la convergencia de los pliegues neurales mediante dos puntos de bisagra. Y por último, el cierre del surco neural y la formación del tubo, donde se unen los pliegues y eventualmente se formará un cilindro cerrado que se separa del ectodermo superficial. Si el tubo neural no se cierra correctamente, se pueden producir enfermedades como espina bífida o anencefalia. El segundo paso es la neurulación secundaria, que se da en la región posterior del embrión. Lo primero es que se da una producción de células mesenquimales a partir del ectodermo y mesodermo. Estas células se condensan y forman un cordón medular. La porción central del cordón sufre cavitación y se forman varios huecos o lúmenes. Y por último, los lúmenes se fusionan en una única cavidad central. Como dijimos anteriormente, el tubo neural es el precursor del sistema nervioso central y mediante este proceso se genera entonces el eje anteroposterior del embrión. Hasta el momento, el tubo neural de los mamíferos era una estructura recta, pero la parte más anterior del tubo comienza a experimentar cambios drásticos en los que se forman tres vesículas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Para el momento en el que termina la neurulación secundaria, ya se han formado entonces las vesículas secundarias. Ahora hablemos un poco de la polarización dorsoventral del embrión. En la médula espinal, la región dorsal es quien recibe las señales de las neuronas sensoriales y la región ventral es donde residen las neuronas motoras. Pero, ¿cómo se crea este patrón de polarización dorsoventral en el tubo neural? Bien, la porción dorsal va a recibir señales desde la epidermis, específicamente de las proteínas TGF-beta. Las células que experimenten entonces altas concentraciones de estas proteínas se desarrollarán como neuronas sensoriales, mientras que la porción ventral recibe señales desde la notocorda, específicamente de las proteínas SHH. Las células que experimenten entonces altas concentraciones de SHH se desarrollarán como neuronas motoras. Siguiendo el hilo, hablaremos entonces de la diferenciación del tubo neural en las diversas regiones del cerebro y la médula espinal. Esta diferenciación ocurre de tres formas simultáneamente: a nivel anatómico, celular y tisular. El primero, a nivel anatómico, es donde el tubo neural se abulta y se contrae para formar estas vesículas de las que hablamos anteriormente. A nivel celular, es donde las células neuroepiteliales del tubo neural se diferencian en neuronas y glías. Las neuronas son células del sistema nervioso que tienen la capacidad de generar potenciales eléctricos y transformarlos en impulsos nerviosos que envían señales para coordinar todas las funciones corporales. Recordemos que la morfología de las neuronas se compone por un soma, una o varias dendritas y el axón. Además, las neuronas en su axón presentan una envoltura aislante de mielina que aísla la conducción de impulsos eléctricos para que se dé con mayor velocidad y eficacia. Las fallas o mutaciones en este proceso pueden causar diferentes patologías. Por otro lado, las glías son células auxiliares en el sistema nervioso que constituyen la matriz interneural y tienen diversas funciones como soporte, nutrición, barrera y otras. A nivel tisular es donde las células del neuroepitelio germinal se organizan en las diferentes regiones funcionales del cerebro y la médula espinal. El patrón básico de las capas de tres zonas es la zona ventricular, la zona del manto y la zona marginal.
La zona ventricular contiene las células madre neuronales que van migrando hacia la zona del manto. La zona del manto entonces se forma por estas células migratorias y aquí se van a diferenciar en neuronas y glías. Las neuronas harán conexiones entre sí y direccionarán sus axones hacia la siguiente capa, la zona marginal. La zona marginal entonces está compuesta por todos estos axones y serán cubiertos por una vaina de mielina, lo que les da un aspecto blanquecino. Por esta razón, la zona marginal a menudo se denomina materia blanca, mientras que la zona del manto, que solo contiene los cuerpos neuronales, se denomina materia gris. En la organización de la médula espinal se mantiene este patrón básico de 3 zonas. Sin embargo, en la del cerebelo y el cerebro comprende algunas modificaciones dependiendo de las diferentes células y sus necesidades. Bien, ahora la segunda responsabilidad del ectodermo era la formación de la cresta neural. Esta se encuentra entre la epidermis y el sistema nervioso central, y este proceso es regulado por moderadas concentraciones de BMP. La cresta neural es una estructura transitoria, puesto que los adultos no la tienen y tampoco los embriones de vertebrados en etapa tardía. Las células de la cresta neural se deslaminan y migran para formar tejidos tan diversos como las neuronas y glías del sistema nervioso periférico, los melanocitos, cartílagos, tejido conectivo, entre otros. Por último, la última función del ectodermo era la formación de la epidermis. La piel, una barrera elástica, impermeable y regenerativa, es el órgano más grande de nuestro cuerpo. La piel de los mamíferos tiene 3 componentes principales: epidermis, dermis e hipodermis. El origen de la epidermis viene a partir de las células ectodérmicas y es regulado por altas concentraciones de BMP. En la mayoría de vertebrados, la epidermis se convierte en una estructura de 2 capas, la peridermis y la capa interna o capa basal. La peridermis es una cubierta temporal que se desprende una vez que la capa interna se diferencia y forma una verdadera epidermis. La capa basal es quien contiene las células madre epidérmicas. Entonces, las células madre de la capa basal producen queratinocitos, que son las células predominantes de la epidermis. Cuando estos llegan a la superficie, los queratinocitos mueren y constituyen la capa cornificada de la piel. A lo largo de la vida, los queratinocitos muertos de la capa cornificada se desprenden y son reemplazados por nuevas células. Por esto se dice que la piel tiene capacidad regenerativa. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido el resumen.